Amados hermanos en Cristo, muy buenos días. Estamos profundamente agradecidos con Dios por su obra maravillosa en cada uno de los varones de este grupo de su iglesia Plenitud de Vida en Cristo. Les pido que juntos demos gracias a Dios por medio de una oración. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por permitirnos tener acceso a la clase de vida que solamente tú das. Gracias, Padre, por poder reconocer que eres un Dios grande, maravilloso, glorioso, eterno, santo, misericordioso. Eres maravilloso, Señor. Te damos gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en la vida de cada familia representada por estos varones. Por lo que tú estás haciendo al fortalecer cada una de estas vidas. Por estar permitiendo el perfeccionamiento, fortalecimiento, afianzamiento y establecimiento de tus propósitos en cada una de las vidas de mis hermanos, en nuestras vidas. Gracias, bendito Padre, porque eres precioso, Señor, y tu obra es inigualable. Y estamos muy agradecidos por el privilegio que nos das de ser tus hijos, de ser parte de tu iglesia, de tu familia. Te pedimos tu ayuda para este tiempo de estudio de tu Escritura. Que podamos llegar al conocimiento de tu verdad y que esa verdad sea arraigada en nuestros corazones, en lo más profundo de nuestro ser. Y que nosotros podamos responder conforme tú lo esperas de nosotros, con una profunda fe, con actos de justicia que honran tu nombre. Gracias, Padre, por este tiempo, gracias por tu Escritura y gracias por tu preciosa presencia en nuestras vidas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Iniciamos nuestro estudio de la carta de Segunda de Pedro. Nos encontramos en el capítulo 1 y estudiaremos del verso 12 al verso 15. Demos lectura a Segunda de Pedro, capítulo 1, del verso 12 al verso 15. Por tanto, siempre estaré listo para recordaros estas cosas, aunque vosotros ya las sabéis y habéis sido confirmados en la verdad que está presente en vosotros, y considero justo, mientras esté en este cuerpo, estimularos recordándoos estas cosas, sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente, tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. También yo procuraré con diligencia que en todo tiempo, después de mi partida, podáis recordar estas cosas. Las cartas de Pedro son mensajes que nos muestran primeramente la gracia de Dios en su primera carta y en su segunda carta el conocimiento de Dios y también los medios como Dios nos prepara para la vida cristiana y para enfrentar el sufrimiento y a todo lo falso, engañoso y corrupto. La mejor manera de enfrentar lo falso es con una vida real basada en la verdad de Dios revelada en su palabra.
¿Sabes que Dios por medio de pruebas está edificando en nosotros el carácter cristiano? Lo que Dios quiere es perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos y establecernos. Expliquemos cada una de estas partes del crecimiento cristiano. Primero, perfeccionarnos. Dios tiene varias herramientas para equipar a su pueblo para la vida y el servicio. Dios usa el sufrimiento para ajustar al creyente. La palabra de Dios la usa para que estemos enteramente preparados, esto es, plenamente equipados para llevar a cabo su propósito. Otra herramienta es la comunión y el ministerio de la iglesia. Cristo mismo, desde el cielo, está perfeccionando a sus hijos para que hagamos su voluntad y su obra. Veamos Hebreos 13 del 20 al 21. Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sigamos con afirmarnos. Nuestros corazones necesitan ser afirmados, y esto lo logra la verdad de Dios. El creyente que está firmemente establecido no será conmovido por la persecución ni por la doctrina falsa que lo haría descarriarse. Veamos 2 de Pedro 3:17. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estad en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos, caigáis de vuestra firmeza. Sigamos con fortalecernos. Dios nos da su fuerza día a día para suplir cualquier necesidad de la vida. Y terminemos con establecernos. Su traducción quiere decir poner un cimiento. Solo la casa levantada sobre la roca resistió la tempestad, según Mateo 7:24 al 27. Demos lectura. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó, y grande fue su destrucción. Los creyentes que están equipados por Dios permanecerán fundados y firmes en la fe, como nos lo dice en Colosenses 1:23. Si en verdad permanecéis en la fe cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro.
Bueno, estas personas que son establecidas por Dios no serán como niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, como lo podemos ver en Efesios 4 del 14 al 15, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá de todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. ¿Cómo hace Cristo esto en nosotros? Dios edifica el carácter e ilumina la esperanza cuando el creyente confía en Él y depende de su gracia. La iglesia el día de hoy está enfrentando una prueba de fuego, como ha sucedido desde la iglesia primitiva, al enfrentarnos a la mentalidad del mundo, enseñanzas que están apartadas de la verdad del Evangelio, incluso ideas erróneas que se han introducido en la iglesia actual. ¿Qué es lo que nos corresponde a nosotros como creyentes? ¿Cuál es nuestra más grande responsabilidad? Tratemos de responder estas preguntas a través del estudio de esta escritura. Iniciemos nuestro estudio de Segunda de Pedro. Leamos Segunda de Pedro, capítulo 1, del verso 12 al verso 13. Por tanto, siempre estaré listo para recordaros estas cosas, aunque vosotros ya las sabéis y habéis sido confirmados en la verdad que está presente en vosotros. Y considero justo, mientras esté en este cuerpo, estimularos recordándoos estas cosas. Aquí el apóstol Pedro se encuentra en una posición muy difícil. Cuando escribe esta carta, probablemente estaba encarcelado en Roma y pronto a morir martirizado. Pero fíjense que lo que más le preocupa a Pedro es la vida de los creyentes, la salud de la iglesia y sobre todo cumplir la voluntad y propósitos de Dios. El apóstol Pedro tiene puestos sus ojos y su esperanza en Cristo, en sus promesas, en su verdad, en su fidelidad y en su reino eterno. Pedro escribió estas cartas para advertir a los creyentes acerca de los peligros doctrinales que estaban enfrentando, como los mencionados en 2 de Pedro capítulo 2 del verso 1 al verso 3. Doy lectura. Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Y en su avaricia os explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. Imaginemos cómo se encontraba el apóstol Pedro, encarcelado, condenado a muerte. Pero sobre todo esto, lo que él deseaba era obedecer el mandamiento del Señor Jesucristo, el cual le dijo:
apacienta mis ovejas, confirma a tus hermanos. Veamos el verso de 2 de Pedro 1:12 para iniciar. Por tanto, siempre estaré listo para recordaros estas cosas, aunque vosotros ya las sabéis y habéis sido confirmados en la verdad que está presente en vosotros. Podemos ver el tono de urgencia cuando dice, siempre estaré listo para recordarles estas cosas. Debido a que la tendencia del hombre es a olvidar incluso cosas que son importantes. ¿Recuerdas lo que vimos el sábado pasado? Llegar a ser participantes de la naturaleza divina por su divino poder, por medio del conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Es importante para ti? Estas son las claves que Dios nos da para nuestro crecimiento espiritual, para la madurez de carácter y vivir piadosamente. Veamos algunos puntos relevantes de lo que vimos la semana pasada. Hemos huido de la corrupción que hay en el mundo, como lo vemos en 2 de Pedro 1:5. Por esa razón también, obrando con diligencia, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, dominio propio, perseverancia, piedad, amor fraternal y amor. Abundar más y más en estas virtudes, que están totalmente contrastadas con la corrupción que hay en el mundo. Procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque mientras hagáis estas cosas, nunca tropezaréis. Y también podemos ver al final de los versos que estudiamos y la gran esperanza de entrar al reino eterno de nuestro Dios. Bueno, por tanto, es necesario estar siempre listos para recordar la verdad, aunque la sepamos, aunque hayamos sido confirmados en esa verdad y esté presente en nosotros. ¿Cómo haremos esto? Leyendo y estudiando la Escritura constantemente. Siempre encontraremos más en el vasto tesoro de la palabra de Dios al depender del Espíritu de Dios, de su gracia y de su poder. Los creyentes equipados por Dios permanecerán fundados y firmes en la fe. Veamos Colosenses 1 del 21 al 23. Y aunque vosotros antes estabais alejados y erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Continuemos con nuestro estudio en 2 de Pedro 1, verso 13. Doy lectura. Y considero justo, mientras esté en este cuerpo, estimularlos a recordar estas cosas. Ese recordatorio, al momento de decir y considero justo,
quiere decir que es la acción apropiada y correcta. Siempre es apropiado estimular a los creyentes a recordar la palabra de Dios. ¿Tú consideras justo recordar estas cosas y estimularnos a recordar la verdad? No importando las circunstancias que estés pasando. Pedro sabía que tendemos a acostumbrarnos a la verdad y darla por sentada. Lo que Pedro intenta es que recordemos todas estas cosas que nos traen el bien de Dios y que nos apartemos de lo equivocado, lo torcido, aunque parezca bueno. Por esto, debemos ser como los de Berea, confirmando que lo que escuchamos esté de acuerdo a la infalible, inerrante y autoritativa palabra de Dios. Ahora veamos 2 de Pedro 1:14. Sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente, tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. Pedro sabía que pronto moriría, como el mismo Señor Jesús se lo declaró en Juan 21, del 18 al 19. Leamos esta porción. En verdad te digo, cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Y habiendo dicho esto, le dijo, sígueme. Nosotros no sabemos cuándo moriremos. Este recordatorio nos debe impulsar a ser obedientes, diligentes y procurar llevar a cabo la obra del ministerio en nuestras vidas terrenales, mientras estemos vivos por la gracia de Dios. ¿Cómo estás viviendo actualmente? ¿Estás listo para morir? Aprendemos a morir viviendo conforme a las capacidades divinas que Dios nos da, conociendo, viviendo y compartiendo las virtudes del que nos llamó de la oscuridad a la luz. A pesar de saber que pronto moriría, el apóstol Pedro no se desenfocó del propósito que tenía grabado en su corazón: cumplir la obra que el Señor le encargó. Que todo creyente pudiese recordar la bondad de Dios a través de la Escritura. El apóstol Pablo nos enseña en 2 de Timoteo 4:7: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Por la muerte de Cristo, hoy puedo vivir para aprender a morir y obtener al fin la vida eterna que Cristo otorga. Continuemos con 2 de Pedro 1:15. También yo procuraré con diligencia que en todo tiempo, después de mi partida, podáis recordar estas cosas. En estos versos podemos ver el interés de Pedro por los creyentes y su futuro dentro de la iglesia. Pero, ¿cómo podría garantizar el apóstol que después de su muerte, en todo tiempo, pudiéramos recordar estas cosas? Lo más seguro es pensar
que por medio de estas cartas, primera y segunda de Pedro, podría seguir compartiendo la verdad de Dios, así como a través de las vidas de creyentes que fueron influenciados por la enseñanza y ejemplo de Pedro, como Juan Marcos, que finalmente escribió el Evangelio de Marcos. Algo que también puede ser seguro es que la confianza de Pedro estaba totalmente en la Sagrada Escritura y en la obra del Espíritu Santo. Eso lo podemos ver en Juan 14:26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Nos encontramos en una hermosa coyuntura, en donde el Creador del universo nos comparte su plan de vida y Él mismo nos enseña todas las cosas y nos da la capacidad para llevarlas a cabo en cada aspecto que se nos presenta en la vida. No importa la situación, el favor de Dios está con los que le aman y esperan confiados en Él. De aquí podemos ver y concluir que al añadir a nuestra fe virtud, su virtud a la fe que nos dio y llenarla con conocimiento, nos llevará al dominio propio, a la perseverancia de una vida piadosa que vive para amar fraternalmente y diligentemente, poder amar con la clase de amor que Dios nos da, de una forma desinteresada, sin esperar nada a cambio, soportando todo, creciendo en carácter cristiano que nos permita enfrentar cualquier circunstancia en la vida y poder decir, como dijo el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. He guardado la fe. He guardado la fe. Amén.